Estoy de guardia, saliendo en este momento del área de aislamiento, viendo pacientes. Primero el video, un reconocimiento al personal de salud. El trabajo que se está haciendo es desgastante. Estamos con capacidades en el límite, con una saturación del sistema sanitario actual y con un posible colapso del sistema sanitario, entendiendo por saturación a todas las camas ocupadas y entendiendo por colapso a cuando exista un paciente que haya que ponerle un respirador o haya que atenderlo y no se lo pueda atender. Tengo mucho miedo de que en estas semanas exista la posibilidad de que aparezca algún paciente. Tengo un miedo real cuando todos los días que me acuesto y todos los días que me levanto para trabajar. Un miedo real de que nos vaya a ocurrir de que llegue un paciente y haya que ponerle un respirador o atenderlo o pasarlo a terapia intensiva y yo tenga que salir a decir a la familia que no hay manera de atenderlo. Si bien esto es todo institucional y los hospitales han hecho un gran esfuerzo aumentando el número de camas, el recurso humano actual teniendo que multiplicar por varios y exponencialmente su trabajo, depende de más arriba, pero los que vamos a tener que salir y poder y decirle a un paciente no lo podemos derivar o no lo aceptan en ningún lado, digamos, una cosa que yo temo todo el tiempo que ese momento llegue, porque es probable que eso ocurra, digamos, ese colapso. Y yo el otro día hablaba con una amiga que cuando se lo dije después se largó a llorar. Pero yo le digo, imagínate que fuera un familiar tuyo, que vos lo traes y vos hablas conmigo, que yo soy el médico, en quien vos depositas toda la confianza de que tu familiar se vaya a curar, digamos, o sea, uno está entregado hacia la confianza del profesional para que su familiar se cure. Y yo le tenga que decir, bueno, no, para tu familia, para tu mamá, no tenemos respirador, no tenemos cama. Y me va a decir, doctor, ¿y qué vamos a hacer? Y nada, no le vamos a poder dar la atención. Yo se lo planteé a una amiga el otro día, se quebró y se largó a llorar, digamos. Porque es terrible ponerse en el lugar y que eso llegara a ocurrir. Entonces, el video marca un poco, quiero dar un homenaje al personal de salud y pedir a la gente, por favor, que se cuide, para que tratemos, que se cuide con todos los cuidados que ya sabemos y que yo en videos anteriores ya manifesté, y que por favor entienda todo lo que estamos haciendo todos los personal de salud, médicos, enfermeros, kinesiólogos, administrativos, directores y terceros, para que esto no llegue al colapso y que con lo que tenemos podamos atender a todos los pacientes la mayor posibilidad posible y evitar que ocurra esa terrible situación que no me puedo poner en el lugar de una familiar que esté pidiendo una cama o pidiendo una atención y que yo le tenga que decir que no tengo atención. Por favor, no lleguemos a eso porque no podemos permitir que llegar a ese punto. Después yo quería decirle algunas cosas que digo, ya tengo un discurso porque lo digo todo el tiempo, que es con los pacientes que están enfermos de COVID. Los pacientes que están enfermos de COVID son pacientes que empiezan con síntomas el día 1, se cuenta como día 1, y entre el día 1 y el día 5 van a tener fiebre, van a tener flema, van a tener dolor de garganta, van a tener un dolor de cuerpo que los va a tirar en la cama y demás. No me preocupan todavía la gente muy joven, menos de 30, 40 años, yo diría que esos tienen muy poca posibilidad de desarrollar enfermedad grave, y no me preocupa la gente que recibió 2 dosis de vacuna, porque científicamente hay un 100% de probabilidades de que no desarrollen la enfermedad grave. Me preocupan los que están en la edad de riesgo o los que tienen factores de riesgo, que ya lo sabemos también los factores de riesgo, ya sabemos la edad de riesgo, así que no la voy a repetir porque se va a hacer muy largo el video. Pero bueno, no se preocupen los primeros 5 días cuando tengan fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, no escatimen a tomar paracetamol, ibuprofeno y cualquier cosa que los haga sentir un poco mejor, pero no se angustien, no se preocupen, no se desesperen. ¿Cuándo es la alarma
¿Cuándo es la preocupación y llamarme o llamar al médico de cabecera e ir al hospital? La preocupación es al día sexto, al día séptimo, octavo, noveno y décimo. Por plantear algo para cuantificarlo, por ahí capaz que puede ser más o un poco más, menos 2. Pero entre el día 6, 7, 8, 9 y 10 es cuando ocurren dos cosas que son las que nos generan una gran alarma. Que repiquen los síntomas o repique la fiebre, por ejemplo, tuvo 3-4 días, dejó de tener fiebre y al día octavo empieza con fiebre otra vez. O que empiece la famosa dificultad respiratoria, que uno note que está respirando muchas veces por minuto, que uno note que se le hunde esta parte de arriba o el pecho cuando respira, que uno respira 25 o 30 veces por minuto, o que incluso puede sentirse falta de aire. Mucha gente se ha comprado saturómetros. Cuidado con los saturómetros, pónganselo bien en el dedito, son con las uñas no pintadas en las mujeres. Y fíjense, si tienen la posibilidad de tener un saturómetro, pónganselo y guíanse en la saturación entre el día décimo, el día sexto y el día 10, que es cuando puede empezar la falta de aire. Conclusión, no se preocupen por los síntomas de los primeros 4 o 5 días, porque todos van a tener, los que cursen con la enfermedad sintomática, los que son asintomáticos, nada. Y los que cursen con la enfermedad sintomática van a tener fiebre, tos, dolor de cuerpo, todo lo que ya dijimos, tirado en la cama, y no se preocupen y tomen analgésicos, que se les va a pasar. No se preocupen los que están vacunados con 2 dosis de vacuna y no se preocupen los que están en edad de no factor de riesgo, menos de 30, menos de 40 años diría yo. Ahora, los pacientes que no han sido vacunados, que tienen factor de riesgo, que tienen más de 50, 60, 65 años, estén muy atentos al día sexto y entre el día sexto y el día 10 y estén atentos al repique de la fiebre, al repique de los síntomas o al inicio de la dificultad respiratoria o a la desaturación los que tienen saturómetro. Entonces, dicho eso. Para terminar les voy a contar una cosa. Existe una condición que se llama distrés respiratorio. Distrés respiratorio es todo lo que afecta. Distrés respiratorio técnicamente quiere decir dificultad respiratoria, pero nosotros le llamamos síndrome de distrés respiratorio del adulto o síndrome de dificultad respiratoria del adulto a todas las patologías que generan un problema pulmonar, no hemodinámico, o sea, no del problema del corazón, sino que es un problema del pulmón, que hace que el pulmón se llene de líquido, se llene de exudado y al paciente le falte el aire. Eso puede estar provocado por neumonías de otros gérmenes no COVID, pueden estar causados por problemas del corazón, pueden estar causados con problemas por trauma o por otras enfermedades como infecciones a distancia que generan un problema en el pulmón. A esos pacientes lo que nosotros hemos visto habitualmente, y esto es más o menos así la cosa, pero para que más o menos me entiendan, y yo se lo he estado explicando a algunos familiares de pacientes, estaba explicando que nosotros le ponemos el respirador al paciente que tiene esa dificultad respiratoria y requiere asistencia respiratoria mecánica, se lo ponemos precozmente. De ahí pasan aproximadamente 10, 15, 20 días pasan y nosotros y el organismo, que es un organismo. Bueno, tuve que hacer una pausa. Entonces lo que decía yo es cuando te empiezan con esa dificultad, con ese síndrome del que acabo de explicar, nosotros le ponemos el respirador. Cuando le ponemos respirador nosotros entre el día 10, el día 15 y el día 20, el organismo tiende a sanar, siempre tiende el organismo a recuperarse, excepto en patologías terminales. Cuando son patologías benignas, el organismo tiende a recuperarse. Entonces entre el día 10, el día 15 y el día 20, a esos pacientes que tenían ese síndrome, nosotros les sacábamos el respirador. Se lo sacamos a veces progresivamente, a veces terminan con traqueostomías para poder sacar el respirador, a veces le vamos bajando el respirador de máximo, se lo ponemos en medio y después en mínimo y después se lo sacamos, por supuesto no es así, pero para que se entienda. Y después lo ponemos a respirar solos, a veces alternamos que respiren solos, alternamos con el respirador y así lo sacamos del distrés, del respirador. En los pacientes que tienen ese síndrome de distrés respiratorio que está causado por todas esas cosas que yo dije recién. El tema que nosotros, a ese porcentaje de gente que nosotros le ponemos el respirador al día 1 y entre el día 10 y el día 20 se lo sacamos, a veces lo que ocurre es que no llegan a ese día 10 y día 15, día 20 y se mueren antes. Entonces, no toleran todo ese soporte artificial que nosotros tenemos que poner, drogas para mantenerlos dormidos en coma, el respirador, que es una agresión al organismo, y otras drogas para subirle la presión, porque ya muchas veces los pacientes tienen una cosa que se llama shock y le tenemos que poner unas drogas que son muy peligrosas, que le suben la presión. Entonces, eso que ocurre entre el día 1 que le ponemos el respirador y el día 10 y el día 20, que es sí o sí que el paciente se va a recuperar y nosotros le vamos a sacar el respirador, sí o sí va a ocurrir eso, se va a recuperar el paciente. Muchas veces ocurre que no llega al momento de la recuperación porque se muere antes. ¿Cuánto porcentaje de pacientes se morían antes de llegar a esa recuperación? Entre un 15 y un 30%. Entonces, esto es lo que nosotros es lo que nosotros los terapistas, los intensivistas, trabajamos siempre. Digo terapista intensivista porque todo el mundo nos llama terapista, pero nuestra especialidad es intensivista.
Entonces, entre el 15 y el 30% de los pacientes mueren antes de que aparezca esa recuperación que aparece entre el día 10 y el día 20 de la asistencia respiratoria mecánica cuando tienen ese síndrome que se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. El COVID es simplemente es eso, es un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Nosotros le ponemos el respirador el día 1 y entre el día 10 y el día 20 probablemente el paciente, el pulmón se vaya a desinflamar, se vaya a repitelizar, se vaya a curar, pueda incorporar oxígeno otra vez y nosotros le podamos sacar el respirador. El tema que lo que nosotros estamos notando es que del día 1 hasta el día 10 al día 20, que es cuando nosotros le sacaremos el respirador, la mortalidad que antes era entre un 10 y un 30, hoy es entre un 50 y un 80. Entonces nosotros lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo es lo que hicimos siempre, tratando esos cuadros de distrés y poniendo los respiradores, pero estamos notando que los pacientes andan mucho peor, andan muchísimo peor. O sea, se mueren mucho más antes de llegar a la recuperación, porque tienen muchas complicaciones que no las voy a nombrar, las puedo nombrar muy rápidamente, pero son hipoxemia, les falta mucho el oxígeno y no hay manera de subírselo. Se le baja mucho la presión, tienen complicaciones relacionadas con las altas presiones que le tenemos que poner en el respirador, tienen sobreinfecciones, tienen fallos multiorgánicos, o sea, fallan los otros órganos y tienen complicaciones trombóticas como tromboembolismos pulmonares, que es un cuadro muy peligroso, muy mortal. ¿Se entiende? Rápidamente lo redondeo esto. Síndrome de distrés respiratorio, le ponemos el respirador el día 1 y el paciente entre el día 10 y el día 20 se va a recuperar sí o sí. El tema es que no llegue, o sea, tenga una complicación que muera antes. Habitualmente, que nosotros siempre tratamos el distrés, se moría entre el 15 y el 30% hasta que nosotros le sacamos el respirador. Hoy por hoy ocurre lo mismo, COVID, el COVID se complica, llega a la RM y entre el día 10 y el día 20 probablemente se vaya a recuperar. Pero todas las complicaciones que ocurren entre el día 10 y el día 20 hacen que la mortalidad sea 80% antes de que lleguen al día 10 y el día 20 y nosotros le podamos sacar el respirador. Entonces, eso es también la otra información que yo quería dar. Quería primero contar un poco, entonces, conclusión, quería contar cómo era la situación actual, cómo es la situación actual del personal de salud, cómo tenemos que cuidarnos para no llegar al tan temido colapso que realmente es algo que tememos todo el tiempo. Digamos, todo el tiempo tenemos realmente miedo, me da miedo la posibilidad de tener que salir a decirle a un familiar que no tengo manera de atenderlo, digamos, terrible. Y quería comentar eso y quería comentar primero los síntomas de los primeros 5 días en los pacientes que no tienen riesgo y los síntomas y el repique de la fiebre y la dificultad respiratoria entre el día 6 y el día 10º. Y comentarles un poco qué era el COVID, qué era el distrés ese que aparece en el COVID y por qué esto es tan terrible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo que hacíamos siempre y los pacientes andaban más o menos bien, ¿no? Se morían un porcentaje bajo de pacientes y ahora hacemos lo mismo que hicimos siempre con algunas diferencias, pero se mueren más, la mortalidad es mucho mayor en esa etapa de las que yo le comenté. Por ahí algún colega me podría llegar a discutir algunas cosas que yo digo, porque técnicamente no sé si son tan correctas. Son bastante acertadas, pero no sé si son tan correctas. Con lo cual, digamos, esto es una manera de graficarlo y de cuantificar un poco más o menos lo que está ocurriendo. Al hablar de porcentajes y al hablar de plazos. Esos plazos no son tan reales y los porcentajes tampoco son exactos. Pero más o menos para cuantificarlo, esto es lo que yo quería comentar. Bueno, espero que siga el video y sobre todo para ver cómo nos vamos a seguir cuidando y apelando siempre a la responsabilidad individual para que nos cuidemos hasta que llegue el día en el cual nos podamos vacunar y todas esas personas que tengan fiebre, tos y decaimiento en los primeros 5 o 6 días me llamen por teléfono y me digan me siento mal por la fiebre, que yo digo quédate tranquilo porque vos tenés 2 vacunas y no vas a desarrollar enfermedad grave. El día que eso ocurra vamos a estar muy alejados del colapso del sistema sanitario, vamos a estar felices. Pero bueno, no sé cuándo ocurrirá y ojalá que sea lo antes posible. Un saludo para todos.